Hola amigos y amigas, Dios les bendiga, gusto saludarles una vez más aquí en su programa Directo al Espíritu, su amigo en Cristo, Yair Humberto Sánchez Mora, desde la hermosa ciudad de Cali, mi tierra, Cali, Valle del Cauca, desde Colombia, para todo el mundo. Un gran abrazo desde la distancia para todos aquellos niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres que nos sintonizan, que nos ven y nos oyen desde cualquier lugar del mundo. Sean todos cordialmente bienvenidos y en este momento le pedimos al Espíritu Santo que dirija este programa directo al Espíritu, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios a través del mensaje de Dios, a través del mensaje de la palabra. Recuerde que el Espíritu Santo es el que le da la vida a la palabra. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y es muy importante que cuando uno vaya a abrir las Escrituras, uno pueda hacer una oración y decirle: Espíritu Santo, dale vida a la palabra. Y oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo le dé la vida a la palabra, para que el Espíritu Santo pueda glorificar al Padre y al Hijo en medio de las Escrituras. Bueno, estoy compartiendo de unos días atrás acerca de los tipos de mente que hay. Ya estuvimos mirando algunos tipos de mente. Vimos la mente redimida, vimos la mente iluminada. Y hoy vamos a hablar acerca de la mente provechosa. ¿Qué significa que una persona tenga una mente provechosa? Así que yo te invito para que te quedes hasta el final. Este programa es muy importante porque vas a saber más adelante tú qué tipo de mente tienes. La idea es llegar a algo especial en el día de hoy. Tú puedas pedirle a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón y tu espíritu que haga la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Bueno, sin más preámbulo, por ejemplo, el Salmo 119. Salmo 119 es el capítulo o los versículos más extensos de la Biblia. El Salmo capítulo 119, te voy a decir cuántos versículos realmente tienen, pero tiene bastantes versículos bíblicos. Vamos a mirar aquí cuántos versículos tiene el Salmo, el capítulo 119. Dice que tiene 176 versículos, imagínate. 176 versículos, tan solo el Salmo del capítulo 119, y habla el título: Excelencias de la ley de Dios, excelencias de la ley de Dios. Y amigos, ¿saben? El Salmo 119 proporciona una visión detallada de la nueva relación del cristiano o del Hijo de Dios con la Biblia. Y esto revela que la mente de Cristo es muy importante para entender la palabra. En primer lugar, quiero compartirles en el día de hoy algo, y es que el creyente desarrollará siempre un gran amor por las Escrituras y un tremendo deleite en ellas. Por ejemplo, el Salmo 119, el capítulo 19, ahora el versículo 47, el versículo 48. Mira lo que dice la palabra de Dios: y me regocijaré en tus mandamientos. Mira, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Mira, ve, y meditaré en tus estatutos. Entonces, esto es muy importante. En primer lugar, el creyente desarrollará un gran amor por las Escrituras y un tremendo deleite en ellas. Cada vez que tú y yo, amados, abrimos las Escrituras es porque estamos enamorados de Dios y queremos saber más acerca de Él. En segundo lugar, el creyente en Cristo tendrá el firme deseo de conocer la palabra de Dios como la mejor forma de conocer a Dios. Una cosa es amar a Dios, pero otra cosa también es conocer a Dios. Y el mismo capítulo 119 del Salmo, ahora vamos a leer el versículo 16, vamos a leerlo juntos. Dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mira la clave aquí, ve. Me regocijaré en tus mandamientos, no me olvidaré de tus palabras. Ahora leamos el versículo 96 del capítulo 119, el versículo 93. Dice la Escritura así, amados: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ay, qué lindo, ¿no? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, dice el salmista, porque con ellos me has vivificado. Con ellos me has vivificado. Ahora el último versículo del capítulo 119 del Salmo, está en el 176, o sea, el último versículo de este capítulo. Dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado
de tus mandamientos. Uy, qué tenaz. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos. Así que amigos, miren, lo importante de tener una mente provechosa, en tercer lugar, es conocer a Dios. Nos va a llevar a nosotros como hijos de Dios y como cristianos a obedecerle. A obedecerle. No solamente hay que amar a Dios, como lo dicen las Escrituras. No solamente a través de las Escrituras también tenemos que conocerlo a Él, porque la vida eterna es conocer a Dios. Jamás una persona puede decir, uy, yo ya conozco a Dios. No, error. La vida eterna es conocer a Dios. Jamás nosotros aquí en la tierra, mientras estemos aquí, terminaremos de conocer a Dios. Jamás, siempre, cada día, Dios se sorprende. O más bien, imagínate los ángeles, las criaturas de Dios. En el Apocalipsis dice que ellos constantemente dicen, santo, santo es tu nombre, santo, santo, porque cada día, cada momento Dios les muestra maravillas a ellos. Dios les muestra, entonces por eso ellos alaban a Dios diciendo, santo, santo es tu nombre, santo. Y así nosotros los hijos de Dios debemos de ser cuando leemos las Escrituras, cuando amamos a Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, como Dios quiera que la conozcamos. Y ese tercer lugar que hablo es conocer a Dios, va a llevar al cristiano a obedecer la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo ya leo la palabra, al derecho y al revés me la sé. Pero la pregunta del millón es, de eso que has leído en la palabra de Dios, ¿cuántas de esas cosas tú estás obedeciendo a Dios? Y Dios quiere que nosotros seamos oidores y seamos hacedores de la palabra de Dios. No oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Y a Dios le agrada que nosotros seamos obedientes a su palabra. Obedece. Son 4 letras que tú y yo debemos de inculcarle y debemos de enseñar a nuestros hijos. La palabra obedece. Son 4 letras que tú y yo debemos de aprender. Y a través de las Escrituras, amigos, es un deleite. Por eso tenemos que tener la mente provechosa para deleitarnos de día y de tarde y de noche en las Escrituras. Y una mente provechosa también nos sirve para meditar, para nosotros estar en la meditación, no en la meditación que hoy en día allá afuera se ve, sino en la meditación bíblica, en la meditación como lo dice la Escritura. ¿Saben por qué, amados? Porque la mayoría de las personas no basta con escuchar algo una sola vez, sino considerar brevemente algo profundo. No concede el tiempo suficiente para captar y entender por completo su significado. No. ¿Saben, amigos? Algo que me llama a mí la atención del capítulo 119 es que las Escrituras nos ayudan a entender la mente de Cristo. Y tú lees el capítulo 119 del versículo 1 hasta el versículo 47, te vas a dar cuenta de cuán grandioso y cuán maravilloso es nuestro Creador, nuestro Dios maravilloso que nos envía este mensaje para que meditemos y tengamos una mente provechosa, para que podamos estudiar, meditar, sacarle el jugo completo a cada texto de la Escritura. Entonces, la idea, amigos, de la meditación se presta en ocasiones a equivocaciones muchas veces. La idea de la meditación se presta así. La gente piensa que es leer al azar la Biblia y no. La Biblia es leer un versículo, meditar ese versículo y meditarlo. Y dice, bueno, Señor, ¿qué me quieres hablar aquí a mí? Esto, Señor, ¿cuál es el propósito de este versículo que me hablaste? Es para mi familia, para mi casa, para la nación, para mis hijos. Señor, dame sabiduría de lo alto. Y Dios viene y te ilumina la mente, te ilumina el espíritu. Así que considerar brevemente algo profundo no concede el tiempo suficiente para captar y entender por completo su significado. Por eso hay que escudriñar las Escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es sombra del Antiguo Testamento, pero Dios es un Dios que nos revela su propósito de vida, su propósito por el cual nos hizo a nosotros nacer de nuevo. Entonces, una figura retórica estadounidense para que podamos entender para la meditación es masticar. Yo no sé si tú cuando masticas chicle, no sé, a los que les gusta masticar chicle, uno está masticando chicle, los jugos gástricos empiezan a segregar ahí los jugos y el estómago piensa que le vamos a mandar carne, le vamos a mandar carne de cerdo, pavo, pollo o pescado. Pero en sí,
la idea de meditar en las escrituras es como masticar un pensamiento. Por ejemplo, si la Biblia te dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tú no vas a leer el versículo que sigue después, no. Tú vas a decir, bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es deleitarme? Entonces tú vas y escudriñas y dices, bueno, ¿qué es deleitarme en la presencia de Dios? Deleítate a sí mismo en el Señor. Y después de que yo me he deleitado en el Señor, dice que Él concederá las peticiones de mi corazón. Ahí hay una clave impresionante. Tengo que deleitarme, tengo que masticar ese texto bíblico, rumirlo, si se puede llamar así, pues como se dice allá en el lenguaje de allá afuera, y es masticar ese mensaje. Que Dios te dé el rema de ese versículo, te dé la revelación exacta, el logos de ese mensaje que Dios está hablando a través de las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, amigos, el Salmo 119, que nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Las Escrituras ordenan a los creyentes que meditemos en 3 ámbitos para finalizar este texto de este mensaje de la mente provechosa. Y primero que todo, las Escrituras ordenan a los creyentes que meditemos en 3 ámbitos. ¿Cuál es el primer ámbito que Dios quiere que tengamos? Primero que todo, Dios. Dios. Salmo 27, el versículo 4. Vamos a leer el Salmo capítulo 27, el versículo 4. Los que tienen Biblia o agenda vayan anotando. Salmo capítulo 27, el versículo 4. Mira lo que dice la Escritura. Dice, una cosa he demandado al Señor, y esta yo buscaré. Mira, repito, una cosa he demandado al Señor, esta yo buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado al Señor, dijo David, o dijo el salmista David, sí. Esta yo buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Nosotros recuerde que somos templos del Espíritu Santo. Y por eso tenés que alimentar, tú y yo tenemos que alimentar diariamente el Espíritu Santo. Eso es tener una mente provechosa, familia. Entonces, las Escrituras ordenan a los creyentes que meditemos en estos 3 ámbitos. 1, Dios. También el capítulo 63, Salmo 63, versículo 6. Vamos a leerlo. Salmo 63, el versículo 6. A ver los que tienen Biblia ahí, Salmo 63, el versículo 6. Dice la palabra, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esto nos habla de que también hay personas que les gusta y nos gusta hacer vigilia. No solamente trasnochar cuando van a una rumba por allá, X o Y, sino que también a Dios le agrada que nosotros pasemos un tiempo a solas con Él a través de una vigilia. Una vigilia tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Bueno, lo que Dios ponga en tu corazón y meditar, escuchar un mensaje de Dios como estos, por ejemplo, directo al Espíritu. Si de pronto estás en la vigilancia, entonces puedes colocar este canal y tú estás allí en tu condominio o estás ahí haciendo tu trabajo, puedes escuchar un mensaje como esto. Voy a meditar en el mensaje que el Señor me está hablando a través del canal directo al Espíritu, que es tener una mente provechosa. Y en segundo lugar, un ámbito importante de las Escrituras, no solamente de Dios, sino que la palabra de Dios en sí. Esta escritura nos ordena a nosotros que podamos meditar en estos ámbitos. 1, Dios. 2, la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 es un texto que yo les he compartido mucho. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces habla de tener una mente provechosa, de meditar de día y de noche en las escrituras. Eso es tener una mente provechosa. También está en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer el Salmo capítulo 1, el versículo 2. Salmos capítulo 1, el versículo 2. Familia dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Repito, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que tú y yo tenemos una mente provechosa? ¿O qué es lo que más tú le dedicas tiempo a la lectura? ¿A un libro secular? ¿A una novela? ¿A qué tanto tú le dedicas
en las escrituras, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, o no la lees. Por eso es que tu fe está un poquito pequeña, pero a medida que nosotros leemos las escrituras, nuestra fe se va aumentando, a medida que le sacamos espacios para leer las escrituras. Entonces, esto nos habla de la meditación. Entonces, número 1, Dios. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, las obras de Dios. Estas escrituras ordenan a los creyentes que meditemos siempre en estos 3 ámbitos. Número 1, meditar en Dios. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y en las obras de Dios. Salmo 143, versículo 5. Salmos capítulo 143. Salmos capítulo 143, el versículo 5. Bueno, mi familia, dice la palabra de Dios así, para que los que están copiando o escribiendo ahí en su agenda. 143, versículo 5 dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras y reflexionaba en las obras de tus manos. Yo no sé, pero cuando tú, no sé si has ido a acampar, que uno muchas veces se queda allí en la noche mirando el cielo así oscuro con las estrellas iluminadas. Vemos ahí como a veces salen que la luna llena, luna menguante, sí, los diferentes tipos de luna que hay, ¿no? Entonces uno se deleita, y no, que esta forma tiene como de un queso, no, esta tiene forma de un buñuelo, no, esta tiene forma de no sé qué. Entonces uno se deleita en las maravillas de Dios, en las obras de sus manos. Cuando por ejemplo llueve y sale el solcito después y sale como un arco iris, dándonos la señal que Dios le habló a Noé, que jamás iba a volver a destruir la tierra a través de esa lluvia, a través de todo lo que pasó en el arca, en el tiempo de Noé. Y vemos nosotros el arco iris y recordamos esa promesa que Dios le dijo a Noé, que como testimonio colocaba un arco iris para acordar la promesa que Dios le había dado. Entonces esto es maravilloso, hermano, uno deleitarse en las obras de Dios, ver por ejemplo un bebé cuando está naciendo, ver por ejemplo a gemelos que nacen en el vientre de una madre, ver trillizos, ver cuatrillizos, ver 5, no, eso es impresionante. Las obras de Dios son maravillosas, ver los árboles, como cuando dan cada uno sus frutos y uno pueda después comer del fruto de esos árboles. Eso es un deleite, eso es una maravilla de Dios. Cuando uno va al zoológico, cuando va al mar y ve por ejemplo las ballenas que están allí buscando aparearse allá en ciertos lugares, en ciertas partes. Es impresionante uno ver el apareamiento de las ballenas, cómo salen allá y todo esto. Esas son las obras de Dios, y eso a mí me llama mucho la atención. Las obras de Dios, contemplar. Y el Salmo 145, para terminar, el versículo 5, Salmo capítulo 145, el versículo 5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. En tus hechos maravillosos meditaré. ¡Wow! Impresionante, ¿no? A través de las escrituras podemos nosotros tener estos 3 ámbitos: hablar la Biblia acerca de Dios, de la palabra de Dios y de las obras de Dios. Y los 176 versículos del capítulo 119 que estamos mirando ensalzan la virtud de vivir de acuerdo a la mente de Dios. Todo esto ensalza eso. Vivir de acuerdo a la mente de Dios. Y se mencionan en estos capítulos del 119, se mencionan en estos 176 versículos estas palabras claves. Mira, se menciona la meditación al menos 7 veces, como la costumbre de alguien que ama a Dios y desea una intimidad más estrecha con Él. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice. Todo el día en ella es mi meditación. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Capítulo 119, el versículo 97 y el 148 del capítulo 119. Ahí dice esta parte. Y así podemos quedarnos un buen tiempo, pero el tiempo está avanzando ya. Pero les dejo ahí de tarea leer el capítulo 119, el versículo 15, el versículo también 23, el versículo 48, el versículo 79 y el versículo 99 del capítulo 119 del Salmo. Y es importante que ahí vas a aprender a meditar en la palabra de Dios, y eso va a hacer que tu mente se purifique de viejos pensamientos que no son de Dios. Y también leyendo la palabra en el Salmo 119
vas a reforzar también los pensamientos de Dios, los nuevos pensamientos de las Escrituras. Y eso te va a ayudar a colocar en tu mente un escudo protector alrededor de la mente para bloquear y rechazar también las ideas errantes que contradicen a Dios. Y ese es el proceso bíblico de la renovación de la mente. Por eso, familia, es importante que tú y yo podamos meditar siempre en las Escrituras de esta manera, de día y de noche. Arrancar de raíz cualquier cosa que tengas en tu mente para que tu mente sea una mente provechosa. Entonces, para finalizar, pensamos en esto para finalizar ya el programa Directo al Espíritu en el día de hoy. Alguien ha sugerido que la mente es la raíz primaria del alma. Siendo esto así, uno necesita alimentar su alma con mucho cuidado y de forma nutricional, hundiendo la raíz primaria en profundidad en la mente de Dios, en las Escrituras. Tú te podrías, por ejemplo, preguntar, ¿de qué alimentas tu alma cada día? ¿Qué comida alimentará mi alma? Esto es como un menú gastronómico de Pablo para la mente. Incluye entradas de pensamiento que son Santiago capítulo 1 versículo 6, el versículo 8, del 6 al 8, nos habla acerca de que tenemos que pensar en esto. Mira, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1 del 6 al 8. Santiago capítulo 1 versículo del 6 al 8. Santiago. Dice así la palabra. Santiago capítulo 1 versículo del 6 al 8. Dice Santiago capítulo 6. A ver, veo si es el capítulo. Santiago capítulo 1 versículo del 6 al 8. Sí, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y también otros textos de la Escritura dice que tenemos que pensar en esto, familia. Mira, Filipenses capítulo 4 versículo 8. Filipenses capítulo 4 versículo 8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Oh! Qué impresionante esto, hermanos. Como un menú gastronómico, ¿cierto? Que el apóstol Pablo está desglosando aquí. Que tenemos que nosotros incluir pensamientos que sean verdaderos, que sean honestos, que sean justos, que sean puros, que sean amables, que sean recomendables, que sean excelentes, y estas cosas. Los cristianos evitarán poner su mente en las cosas terrenales, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 19, que coloquemos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en lo terrenal, que es pasajero. Y nada de tener doble ánimo, como leíamos ahora en Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay que pedir con fe. Si tú quieres tener una mente provechosa, dile: Señor, activa mi mente. Yo quiero tener una mente provechosa para glorificar tu nombre en todo lo que yo haga desde hoy en adelante. Nada, amigos, nos extendimos un poquito, pero la idea era esa, que tengamos, como dice el texto de hoy, tener una mente provechosa. Espero que tú y yo le podamos pedir a Dios. Si no le has pedido la mente iluminada, pídesela. Si ya tienes una mente redimida, pues gloria a Dios. Y entonces finalmente pídele una mente provechosa para que puedas glorificar a Dios en todo lo que hagas. Nada, familia, que Dios me les bendiga. Recuerden, no somos una religión. Ser cristiano es sinónimo de sonreír y dar amor. Sonríe, mi hermano, y demuestra que lo mejor que te ha podido pasar a ti y a mí es conocer a Jesucristo como único Señor y Salvador personal. Ser cristiano es sinónimo de sonreír y dar amor. Sonríe, mi hermano, y sigamos siempre adelante con Cristo Jesús. Comparte, suscríbete si no lo has hecho. Directo al Espíritu. Bye, bye.